Ok, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes también en esta tarde. Hemos arrancado en esta sesión desde nuestro mapa que habíamos estado navegando la vez pasada, el mapa de Assassin's Creed Odyssey. Más adelante vamos a dar unas vueltas un poco por acá, justamente como para revisar algunas de las tesis que estamos leyendo y trabajando con el profesor Andrew Reinhardt justamente en el texto de Archeogaming, ¿no? Que es el que justamente estamos trabajando hoy. Entonces, bueno, vamos a dejar a nuestra querida Cassandra de camino hasta la ciudad de Atenas para más adelante hacer un poco nuestro ejercicio. Y pues por ahora vamos a arrancar nosotros con nuestro texto, con lo que estábamos leyendo. La vez pasada habíamos estado trabajando el inicio del tercer capítulo, que es un capítulo bastante extenso. Es un capítulo que, si nosotros revisamos el índice, ocupa alrededor de unas 80 páginas. Unas 80 páginas. En este sentido hay casi que una desproporción entre los distintos capítulos, ¿no? El primer capítulo tiene alrededor de 20, casi 40, 39. El segundo capítulo tiene alrededor de unas 25, más o menos, 26. El tercer capítulo tiene un poco más de 80 páginas. O casi 80 páginas, 78 parece. Son bastantes. 74 sería exactamente. Son bastantes, ¿no? Son bastantes. Y pues obviamente eso va a implicar que nosotros tengamos que tomarlo como con cierta calma, ¿no? Con cierta calma y pues revisando detenidamente cada uno de estos aspectos, ¿no? La vez pasada habíamos estado terminando nuestro primer apartado del tercer capítulo, este apartado que se llamaba How is a video game an archaeological site? O sea, ¿cómo es que un videojuego es un sitio arqueológico? La respuesta que nos había dado el profesor Andrew Reinhardt a esta pregunta es, bueno, básicamente los videojuegos son tanto artefactos como sitios arqueológicos. Este carácter dual, ¿sí?, hace que nosotros podamos entender los videojuegos, particularmente en su horizonte in-game, o sea, dentro del juego, como unos espacios susceptibles y, digamos, dispuestos justamente para el ejercicio arqueológico, ¿no? Entonces vamos a mirar, nosotros estábamos terminando un poco nuestro apartado de, pues este primer apartado que termina acá en la página 95, y habíamos arrancado con el Landscape Archaeology in Video Games, o sea, como la arqueología de los espacios, del landscape, del paisaje, si se quiere, en los videojuegos. Más adelante, si todo sale bien, lo podríamos ver incluso en la sesión de hoy. Miraremos cómo esto alcanza a desarrollarse y a tener unas consecuencias incluso en el horizonte de las herramientas que se van a utilizar para hacer el ejercicio propiamente del Archeogaming, ¿no? Habíamos terminado justamente la vez pasada con esta idea. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea y vamos a ver si me deja. No me deja, por lo que no lo tengo continuo. Ahora sí me debería dejar. Habíamos terminado con esta idea, ¿no?, que me pareció muy sugerente, y pues vamos a retomarla justamente desde ahí, donde el autor Andrew Reinhardt nos dice: nosotros de una u otra forma estamos habitando mundos sintéticos, y al habitar mundos sintéticos estamos habitando un mundo dentro de un mundo dentro de otro mundo, ¿no? Eso es un poco lo que habíamos estado mirando la vez pasada, y justamente hoy vamos a arrancar propiamente desde ahí. Acá está nuestra cita, la que estaba buscando, está en la página siguiente. Dice: cuando nosotros nos comprometemos con los mundos sintéticos, nosotros ocupamos un lugar dentro de un lugar dentro de un lugar, habitamos múltiples espacios, múltiples paisajes en el mismo tiempo. Ya lo habíamos dicho, la idea de un juego, y eso es una tesis clásica en los estudios de juegos, de videojuegos en este caso también. Entendemos el espacio lógico del juego como un submundo, es decir, como un mundo dentro del mundo. ¿Eso qué quiere decir?
Quiere decir que si nosotros entendemos el juego como un mundo dentro del mundo, es posible crear submundos en un mundo. Eso incluso puede pasar en el ámbito de los videojuegos, y cuando nosotros creamos hacemos del mundo del videojuego un espacio arqueológico, un sitio arqueológico, estaremos creando nuevamente un mundo dentro del mundo, y así sucesivamente, ¿no? El mundo de la arqueología dentro del mundo de No Man's Sky dentro del mundo real. O pues nosotros podríamos seguir un poco a nivel más profundo si ya vamos a hacer la arqueología específica de un planeta o algo por el estilo. El ejemplo de No Man's Sky es muy bueno, en parte porque pues el juego lo amerita, y segundo porque el profesor Andrew Reinhardt ha estado activamente vinculado en este tipo de ejercicios, particularmente, repito, con el juego de No Man's Sky, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir mirando con calma. Por ahora me interesa seguir un poco en digamos, en nuestros desarrollos, en las tesis que nosotros hemos estado manejando, así que más adelante miraremos estos ejemplos de No Man's Sky y Minecraft, y por ahora pues vamos a mirar un poco cómo es que va a funcionar de una u otra manera el archeogaming, o sea, la arqueología dentro de los escenarios del mundo de juego, ¿no? La meta del profesor Andrew Reinhardt es justamente conectar estos dos, ¿no? Él lo dice acá, conectar tanto el mundo sintético como el mundo natural, ¿sí? En el marco de una arqueología del espacio, una arqueología del landscape, del paisaje, si se quiere, ¿sí? Esto naturalmente tiene que ver con cómo están construidos los mundos. Él va a poner acá un ejemplo de los mundos creados proceduralmente, y pues nosotros podríamos establecer una distinción entre mundos creados no proceduralmente. Yo no soy experto en el tema, pero hasta donde sé, los mundos creados proceduralmente son mundos creados a partir de una especie de algoritmo. Es decir, son mundos en los cuales se dan muy en el sentido de Leibniz, ¿no? De las composibilidades de los posibles. La idea es que se establecen unas premisas lógicas, ¿sí? Dentro de las cuales se establecen, no sé, por ejemplo, si en un planeta hay agua, es posible que existan ciertos animales. Dentro de estos animales que habitan en el agua, es posible que hayan unos que tengan aletas y otros que tengan patas, o es posible que tengan estos y estos tamaños. Pero todo eso es composible con la posibilidad de agua. Hay mundos donde no es posible el elemento agua por una premisa mayor de composibilidad, de tal manera que todos los subconjuntos de posibilidades pues no son posibles. Entonces la idea del juego, de una u otra forma, es naturalmente hay que desarrollar un apartado gráfico y demás, pero se establece un algoritmo que, a la manera del ars combinatoria de la que hablaba Leibniz y de la que hablaba también Ramon Llull, establezca una mezcla de proposiciones lógicas, si se quiere, de formas de programación, de algorítmicamente, y se van creando una serie de mundos en términos de posibilidades. Cuando No Man's Sky salió, llamó eso poderosamente la atención, justamente porque ni siquiera los desarrolladores del juego sabían qué mundos habían en el juego. Y cuando salió el videojuego de No Man's Sky, se decía que se necesitarían cientos de miles de horas para recorrer por lo menos en un minuto cada uno de los mundos, porque pues tal fue la magnitud del desarrollo, ¿no? Eso lo que hizo, es decir, eso implicó un desarrollo tecnológico maravilloso, pero al mismo tiempo implicó una soledad muy grande en el mundo, ¿no? Eran videojuegos donde pues básicamente uno no podía tener conexión con nadie más dentro de este mundo, y eso no gustó mucho, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo tuvo que recibir muchos parches, ¿sí? Hasta que finalmente fue arreglado. Bien, repito, podemos diferenciar entre mundos que han sido creados de manera procedural y mundos que han sido creados de manera no procedural. Para el profesor Andrew Reinhardt, los mundos que han sido creados de manera procedural tienen una mayor digamos, versatilidad arqueológica. ¿Por qué? Básicamente porque el mundo no está hecho a partir de la intención y la voluntad de alguien, sino a partir de justamente una combinación de información que ni siquiera los mismos desarrolladores saben de qué va. Entonces él le llama la atención un poco esto, ¿no? Este es un punto importante, lo pongo en verde. Ya ustedes van aprendiendo un poco mis claves de lectura. Amarillo son como para las ideas pues que me interesan señalar. Verde lo pongo básicamente como para las ideas que
son relativas y específicas a temas que yo trabajo, temas específicos que yo trabajo, que me interesa trabajar. Las flechas pues me ayudan a señalizarlas, ¿no? Dice que el espacio le muestra al arqueólogo a dónde mirar. Más adelante, unas 30 páginas más adelante, cuando nos muestre las herramientas que podemos utilizar de la arqueología dentro del juego, nos va a decir, lo primero que debemos hacer es saber a dónde mirar en un juego. No tiene sentido de, oye, voy a hacer la arqueología de aquí. Sin fundamento, sin razón, es decir, sin un saber por qué se mira allí. Eso que pasa en el, pues digamos, en el mundo real, llamémoslo así, en la arqueología del mundo empírico, del mundo natural, dice él, pues también pasa en el arqueogaming, ¿no? Y entonces él dice, bueno, estos espacios, tanto de los videojuegos como los mundos naturales, pueden ser interpretados de muchas maneras, pero sobre todo nosotros pues tenemos que mirarlos en términos de cómo es que nosotros los habitamos, ¿no? De cómo es que nosotros los habitamos. Así que habitar los espacios sintéticos puede a lo largo del tiempo crear un registro material de lo que ha sido la ocupación en este tipo de espacios, ¿no? A partir del crafting, del building, o sea, a partir de lo que hemos hecho y demás. Los registros que han hecho los jugadores y las fotografías de sus creaciones, ¿sí? Que ellos comparten y que ellos crean, son materiales fundamentales en este sentido, pues digamos, de un ejercicio arqueológico. Actualmente, y es cada vez más común, la mayoría de juegos tiene incluido el modo foto, ¿sí? Pero no solamente los videojuegos, sino también las consolas actuales, particularmente creo que desde la PlayStation 3 y la Xbox 360 se incluyeron la aplicación de captura de pantalla. Hay juegos que tienen de manera nativa una cámara, digámoslo así, y hay otros donde pues uno simplemente puede forzar a la consola. Forzar es una forma de decirlo, la consola tiene la opción de captura de pantalla. Un poco que eso ya existía desde hace muchísimo tiempo en el computador. De hecho, una de las típicas teclas de nuestros teclados es print screen, ¿no? De capturar pantalla. Y pues digamos que constituye una forma de registro arqueológico fundamental en el contexto de los videojuegos, porque son espacios que están ahí, pero ¿por qué se fotografían? ¿Por qué ciertas fotos? Eso hace referencia específicamente a la manera en la que nosotros los habitamos. Quiero mirar justamente a propósito de esto, a ver si lo puedo hacer acá. No, así no es, denme un segundo. Ahora sí, acá está. Si nosotros miramos el videojuego en este caso Assassin's Creed, vuelvo a estar parado acá en la estatua de la magnífica diosa Atena. Acá puedo acceder al modo foto y entonces me separa un poco de mi punto el punto cero, que es el personaje, el avatar que uno está manejando, y pues me permite a mí tomar una serie de fotos, ¿no? Puedo tomar una foto de Atena con el Partenón. Oye, ¿por qué no vamos a tomar una foto? Cuando nosotros tomamos una foto, ¿sí? Nosotros podemos mirar, bueno, acá dice que hay un servicio en línea, no puedo acceder a estos servicios, lástima, porque cuando nosotros miramos el mapa, es posible hacer un rastreo general de las fotos que han tomado otras personas, ¿sí? O que incluso nosotros mismos hemos tomado. No sé por qué hoy no me deja. Tengo que mirar un poco la configuración de mi cuenta. No sé. Tendríamos que mirarlo con calma. Pero bueno, el punto es que se pueden tomar fotos y compartir estas fotos, ¿no? No solamente en este juego, en muchos juegos, e incluso hay toda una cuenta de Instagram que habla justamente acerca de las capturas de pantalla de la saga de Assassin's Creed, ¿no? Y pues hay incluso mecánicas de juego, por ejemplo Elden Ring la incluye, donde no son exactamente capturas de pantalla, son, digámoslo así, pinturas del paisaje del juego, y uno como jugador tiene que adivinar de una manera en dónde fueron pintadas, y si las encuentra pues ahí hay algún tipo de premio o algún tipo de cosas, ¿no? Bien, vamos a dejar ahí a Cassandra mirando al horizonte sobre la estatua de Atena y vamos a seguir nosotros un poco con nuestros desarrollos, ¿no? Dice que la forma en la que nosotros, ¿sí? Tenemos un registro del espacio y del tiempo, ¿sí?
en los videojuegos es algo que nosotros no vamos a ver nunca en los videojuegos. Nuestros registros de espacio-temporales en el mundo natural, por más que lo hagamos con fotografías y demás, están vinculados a cuentas privadas, rara vez son compartibles, pues justamente porque tienen un vínculo de intimidad y hablan de quién las hizo. Pero en el espacio del videojuego, todo este tipo de creaciones terminan como ustedes lo acaban de ver, se suben al servidor. En mi caso no fue posible, entonces no me deja ver las otras creaciones, pero nosotros podríamos ir rastreando. Por ejemplo, hay fotos muy bellas en las que se ha fotografiado, no sé, un escarabajo o una mosca, aspectos elementales, digamos, mínimos en el desarrollo de un videojuego, pero pues cuando yo tomo la foto de una mosca me doy cuenta que las moscas viven en Assassin's Creed de una manera. Sí, claro, son información, vivir acá es una metáfora, pero y están justamente orientadas a la experiencia de juego del jugador, pero muchos jugadores podrían simple y llanamente pasar del juego sin haberse dado cuenta que pues hay moscas, ¿no? O hay polillas, o en fin. En este sentido, él nos va a insistir que todas estas herramientas arqueológicas, como por ejemplo el caminar, el tomar fotos, el hacer medias, hacen parte también de los mundos digitales, de los mundos virtuales, y nosotros podemos tomar una especie de referente en la arqueología clásica para hacer justamente ello, ¿no? Entonces dice, si bien hay juegos que no traen mapas, ¿sí? Nosotros podemos manejar como algunos esquemas de memoria y saber cómo, por dónde están. En algunos juegos los jugadores rara vez ven el mundo desde encima, ¿sí? Sino que usualmente se ven desde el punto de vista del nivel del ojo, pero nosotros podemos crear un mapa mental el cual es visual, ¿sí? Y ocasionalmente pues se vincula con ciertas memorias de los eventos que han pasado ahí. Es algo que se puede ver en los famosísimos walkthroughs, que sobre eso hay mucho tema, y a mí me interesa hacer como una especie de video para el canal de filosofía y videojuegos, ¿no? Porque los walkthroughs, o sea, estas guías para desarrollar, para terminar un juego, terminan siendo cartas de navegación, realmente cartas de navegación. Pero bueno, esas son ideas que vamos a dejar ahí. Los arqueólogos de los videojuegos deberían tanto gastar el tiempo con las comunidades, ¿sí? Como jugando, ¿no? Comunidades como la de Reddit y otras en las que pues existan una comunidad que muestre justamente este tipo de sentidos y de formas en las que los espacios dentro de los juegos son habitados. Más adelante va a ser una consideración por allá heideggeriana sobre el concepto de habitar. Ahorita la vamos a mirar. Me interesa seguir un poquito acá el orden de sus ideas, ¿no? Dice que en la mayoría de los mundos sintéticos, los espacios o los landscapes, los paisajes, digamos, han creado como muchos, pues tienen sus propios personajes y sus propias reglas de cómo actuar, lo cual incluye pues lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, temas de clima, recursos, producción, etcétera, ¿no? Él lo dice de una manera muy buena, y por eso está subrayado en verde y me gustó. Dice, los espacios en los mundos sintéticos tienen personalidades, ¿sí? O al menos es como los jugadores perciben estos espacios que ellos ocupan. Pero no solamente los jugadores, también los diseñadores. Hay muchos juegos donde, por ejemplo, los templos son espacios donde de no agresión. Uno, entonces, por ejemplo, no sé, si uno está peleando y se mete a un templo, pues en el templo no se pelea. ¿Por qué? Porque el espacio tiene personalidad. Hay juegos donde sí se puede, ¿no? The Dragons, Elden Ring, todos los Dark Souls, pasa eso. Uno lleva la pelea hasta donde llegue. Pero hay otros juegos donde si uno alcanza un lugar seguro, pues el combate no llega hasta allá. Hay espacios que son para recuperarse, espacios que son como un poco en otro horizonte. Y eso que nosotros en el mundo natural podemos entender en términos de lo que Marc Ogier entendía como lugares, a diferencia de los no lugares, espacios identitarios, relacionales e históricos, en los videojuegos se da de una manera muchísimo más patente, ¿no? Entonces, pues la conclusión es clara: entre más tiempo pasemos en un cierto espacio, ¿sí?, pues más tiempo entenderemos sus reglas, cómo funciona. Yo creo que sobre ello vale la pena hacer ejercicios muy profundos sobre la personalidad de este tipo de espacios. Claro, personalidad es un atributo psicológico para
pues para un espacio, y un abordaje arqueológico de este tipo de consideración puede resultar un poco turbio, pero la idea, filosóficamente hablando, es buena. Hay que hacerle los matices precisos, pero la idea es buena, ¿sí? En este mismo sentido, bueno, acá él nos va a hablar, nos va a teorizar un poco de lo que nosotros podemos llamar como un landscape, o sea, como, lo he traducido como espacio, literalmente sería una especie de paisaje, pero hablaríamos de, pues no sé, no estoy familiarizado del todo con la jerga arqueológica, no sé si se habla de una arqueología del paisaje, creo que hace referencia a una arqueología del espacio y la manera en que ese espacio ha sido pues manipulado, trabajado, modificado, etcétera, y pues la marca de esa manipulación, de ese trabajo, de esa transformación como queda en el espacio, es un poco lo que entiendo según lo que él mismo va mostrando. Él lo dice de una manera un poco acá, ¿no? Él lo menciona acá en estos términos diciendo, bueno, ¿qué es en últimas, sí? Lo que capta, ¿no? El ojo del arqueólogo cuando mira este tipo de espacios, ¿no? Dice, naturalmente la arquitectura es un comienzo y es una de las cosas que se reconocen más fácilmente de los mundos sintéticos. Los jugadores tienen una cierta expectativa arquitectónica, ¿no? Pero, digamos, en tanto que parte de este espacio sintético, ¿sí? La arquitectura se comporta de la misma manera que su contraparte natural. Es reconocible, usada, reusada, ¿sí? Sirve para encontrar el camino y contribuye a la comprensión del lugar, tanto en su presente como en el pasado. Si nosotros miramos nuevamente el juego de Assassin's Creed, acá lo tenemos, bueno, acá ya está de noche, vamos a bajar. Vamos a bajar acá. No sé, no brincó, pero bueno, afortunadamente ya ahorita a nuestra querida Cassandra no le pasa nada. Si nosotros miramos un poco, por ejemplo, vámonos al famosísimo olivo de Atenas, ¿no? Sobre este olivo hay una historia y cuando uno va a Atenas se la cuentan, dicen que Poseidón ofreció cuidar la ciudad junto con Atena, y mientras que Poseidón les ofrecía agua, Atena les ofreció un olivo. Y este era un olivo hasta cierto punto con remembranzas míticas. Se supone que fue el primer olivo de toda Atenas, y es míticamente hablando de toda Grecia. Pero bueno, en fin, ¿a qué es a lo que voy? En el contexto de lo que nosotros llamaríamos un mundo virtual, nosotros seguimos y traemos nuestros paradigmas clásicos. O sea, un árbol hace parte del mundo natural, mientras que una pared hace parte del mundo artificial, del mundo humano. No obstante, en el contexto del juego, yo no puedo pasar por el árbol, ¿sí? Y si trato de atacar el árbol, pues no pasa nada. De la misma manera que si trato de atacar, por ejemplo, la pared, ¿sí? A tal punto que no hay una experiencia muy clara en el horizonte de juego, repito, únicamente dentro del horizonte de juego, que me separe el árbol de la pared. O sea, en el mundo digamos, en el mundo real, pues es una forma de llamarlo, en nuestro mundo, Husserl lo llama en el mundo 1, ¿no? O sea, el mundo que está a la base de todos nuestros mundos específicos. En este mundo 1, en este mundo de la vida, nosotros diferenciamos con cierta claridad lo que es el mundo natural, un árbol, el olivo, y lo que sería un muro. No obstante, en el contexto de un videojuego, ambos se presentan como colliders, ¿no? Técnicamente se llaman así, es decir, objetos que yo no puedo traspasar de una u otra manera, porque si yo traspaso muros y traspaso árboles, pues pierde un poco el sentido, pero la materialidad de ambos elementos es la misma información, es código, es un collider, ¿no? Mientras que la materialidad en el mundo, digamos, en nuestro mundo fáctico, en este mundo 1, pues de una piedra es muy diferente al de un árbol, porque el árbol es orgánico y da olivos y todo ese tipo de cosas, mientras que la piedra pues es justamente un bloque. En el mundo en juego pues tenemos otro tipo de lecturas. Vamos a dejar a Cassandra ahí al pie para revisar un poquito más esta idea. Denme un segundito, por favor.
Listo. Bien, perdón. Entonces, como él mismo lo dice, la arquitectura en los videojuegos se comporta de una manera bastante similar a cómo se comporta la contraparte natural, ¿sí? Y en este sentido es difícil establecer esta estratigrafía, o sea, digamos, esta clasificación de los estratos. Y como él mismo lo va a decir, que lo dice de una manera bastante lúcida, para la mayoría de los juegos no hay tiempo geológico, ¿sí? Parte fundamental de la arqueología, no sé esto cómo se diga en términos técnicos, pero pues lo voy a decir a la manera escueta como lo entiendo. Parte de la arqueología se funda justamente en una dimensión geológica fundamental, y es que la litosfera crece ascendentemente. Es como la forma más elemental de decirlo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que por lo general el pasado queda siempre enterrado. ¿Y por qué queda enterrado? Oye, es una excelente pregunta, pero la respuesta tradicional que da la geología es pues porque la litosfera crece de alguna manera, ¿sí? Digamos verticalmente, o sea, en términos ascendentes, ¿sí? ¿Por qué? Pues no sé, hay muchas explicaciones: por el polvo, la vegetación, las semillas que caen, la madera, las erosiones, inundaciones, en fin, y de una u otra forma la litosfera siempre va creciendo hacia arriba, de tal manera que si queremos averiguar el pasado, pues toca buscar hacia abajo. En la mayoría de los videojuegos, repito, el mundo natural y el mundo arquitectónico, el mundo cultural coinciden como colliders, entonces no tiene sentido. Si yo quito de ahí el olivo, no me va a quedar el espacio ocupado por el olivo. Simplemente me va a quedar un espacio vacío digamos en el espacio de juego. Para que hayan tiempos geológicos en un juego, tendrían que ser programados en ese sentido. Hay juegos que han coqueteado un poco con esta idea, Son juegos, algunos son experimentales, otros son medianamente comerciales. Son juegos en los que de una u otra forma lo que ha pasado en una época tiene influencias en otras épocas. No tanto a un nivel geológico como decir, oye, es que mira, acá que ahora es un pantano, antes había un océano y si me pongo a escarbar encuentro fósiles de ballenas. No en ese sentido, pero sí en términos de una especie de la organización del mundo. Cuando uno inicia el juego de The Witcher 3, lo primero que te preguntan es: ¿quieres que importemos todas las decisiones que habías tomado en The Witcher 2? Pues si uno no ha jugado The Witcher 2, pues le da lo mismo, ¿sí? Pero cuando uno juega The Witcher 2, pues uno toma decisiones, y el rey de acá está en contra del rey de allá, y la montaña de aquí de pronto quedó con un asentamiento allá, y cosas por el estilo. Y entonces ese tipo de decisiones se pueden importar, ¿sí? Entonces ya tenemos como una relación a nivel de in-game dentro del juego, de que las decisiones o las transformaciones de un espacio en un mundo de juego tengan efecto en el otro mundo de juego, o es decir, o en el mismo mundo, pero de otro juego. O sea, en este caso de The Witcher 2 a The Witcher 3, que, oye, establece un punto fundamental valioso, porque muestra justamente una comunicación entre estos mundos, ¿no? Bueno, vamos a dejar ese ejemplo por ahí y simplemente pues vamos a mirar un poco lo que sigue, ¿no? Él se pregunta a continuación, entonces, bueno, ¿cómo deben comportarse los arqueólogos de los espacios dentro de los mundos sintéticos, ¿no? Entonces él dice, mira, pues recomendamos a Richards, que escribió un texto maravilloso que se llama Survey Strategies in Landscape Archaeology, ¿sí? O sea, como, bueno, survey es, no sé cómo traducirlo, encuesta, literalmente survey es una encuesta, pero me imagino que es como estrategias de muestreo en arqueología del espacio. No tengo ni idea cómo se haya traducido. Y pues él nos va a dar una serie de instrumentos que pues resultan muy útiles a la hora de entender este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces nos habla, por ejemplo, de la geomorfología, es decir, entender cómo es que está montado el espacio, así como la vegetación, ¿sí? Tratar de determinar digamos, las tierras y el uso de que las tierras han tenido los seres humanos a lo largo de la historia dentro del marco del juego, determinar la intensidad y el cubrimiento, ¿sí? de esta encuesta inicial o de este muestreo inicial, ¿sí? Decir si el muestreo es suficiente o no, y en fin, entonces nos va dando una serie de herramientas que resultan bastante
pues clásicas en términos de la arqueología, pero nos las está adaptando de manera muy pertinente para el uso de espacios virtuales o espacios digitales, ¿sí? Él dice No Man's Sky, repito, él dice que es un ejemplo maravilloso. Recordemos, ya lo había dicho, que él trabajó justamente en un ejercicio, en un survey, en un muestreo, supongo, una toma de muestras, una encuesta en el juego de No Man's Sky. De hecho, ahí en la introducción nos lo mostraba. Denme un segundito, donde acá en los contenidos, acá él tiene un apéndice que valdría la pena revisar. De hecho lo revisaremos más adelante, ¿sí? Que muestra justamente cómo hay un archaeological survey, o sea, una encuesta arqueológica, un muestreo arqueológico en el juego de No Man's Sky, no sé, en términos de un código de ética, no sé, eso habría que mirarlo con calma, pero el caso es que ahí lo estamos mirando. Cuando nosotros miramos entonces estas herramientas, nos damos cuenta que pues es posible trabajar disciplinaria y epistémicamente desde la arqueología, pues los escenarios de los videojuegos. Es una intuición que él nos ha estado sosteniendo desde el primer capítulo, pero que ahorita ya se vuelve real. Ahorita él lo está haciendo de una manera pues activa, y vamos a mirar un poco cómo funciona, ¿no? Entonces nos va a poner acá el ejemplo de No Man's Sky nuevamente, ¿sí? Y me interesa un poco las preguntas o el quid del asunto que pues nos va a traer a colación, ¿no? Él dice que hay una pregunta ética a la base, ¿sí? Acerca de si modificar un mundo afecta el modo en el que los arqueólogos ven este mundo y cómo los agentes no humanos operan con el mundo una vez este ha sido cambiado en su forma original. Esto es muy claramente visible, por ejemplo, en cierto tipo de juegos, digamos en Minecraft, donde, es decir, si nosotros vemos que hay una aldea y uno abre un hueco en la aldea, pues los aldeanos no se tiran al hueco, ¿sí? De una u otra forma se comportan respecto al hueco que nosotros hemos hecho. Muchos ejercicios comparativos, particularmente lo que se llama la IA en los videojuegos, se llevan a cabo bajo esta premisa, ¿no? De qué pasa con el mundo in-game cuando yo hago una modificación del espacio o simplemente de las rutas. Entonces hay un personaje que va del punto A al punto B, no sé, en Grand Theft Auto, y yo pongo un carro interrumpiendo su trayecto. ¿Qué hace la persona? ¿Se mueve? ¿No se mueve? ¿Se queda quieta? ¿Se regresa? ¿Sí? Y digamos que naturalmente eso tiene que ser programado, pero ningún programador ni ningún videojuego programa cada uno de los personajes. Son más bien de una manera un tanto procedural, se generan una especie de rutas, ¿sí? Y el mismo videojuego va cargándolos proceduralmente, pues porque si no sería demasiado pesado. Y por eso es que uno ve que la inteligencia artificial de los juegos varía, ¿no? La vez pasada lo hemos mostrado, videojuegos como Cyberpunk funcionan de manera diferente a juegos como Grand Theft Auto, justamente por ello, ¿no? Entonces él dice, cuando uno piensa en los paisajes o en estos espacios en juegos, uno típicamente considera estos que contienen montañas, árboles, lagos y cosas similares, ¿no? Algo que podríamos considerar como que hace parte del espacio del paisaje natural, tal como pues se presenta en Elder Scrolls, Dragon Age, World of Warcraft, etc. ¿Sí? Y él dice, mira, yo propongo que en orden de tener una arqueología de los espacios digitales y de otros mundos sintéticos, la arqueología debe aplicar definiciones y métodos a cualquier mundo de juego, no solamente aquellos que son un facsímil de mundos naturales y reconocibles, ¿no? Cada juego es un landscape, ¿sí? Y hay una arquitectura del espacio dentro de justamente ello. Esto es una idea maravillosa porque él nos está diciendo, no se trata únicamente de que nosotros miremos cuáles son, o sea, podemos hacer arqueología de aquellos mundos que se parecen al mundo natural, ¿no? Y él dice, no, eso sería una forma falseada de entender la tesis, ¿sí? Porque si nosotros decimos, es que hay montañas, entonces las montañas marcan límites, ¿sí? O bueno, como lo decía Hegel, ¿no? Las montañas unen y los ríos, que los ríos unen y las montañas separan, es la tesis de Hegel, ¿sí? Eso en los videojuegos no tiene mucho sentido, porque uno en principio se sube la loma y se atraviesa el río, ¿sí? Más bien
eso en los videojuegos tiene otra dimensión. Están puestos ahí, a mí me encanta la expresión, a la manera de facsímil, ¿sí?, de lo que son espacios naturales. Entonces, justamente en tanto que son facsímiles, los podemos entender, identificar y asociar e interpretar. Pero el espacio del juego se está construyendo de otra manera. Obvio, hay videojuegos, por ejemplo, lo vamos a ver pues no sé, en el caso que estamos hablando de Assassin's Creed, donde las zonas elevadas, las montañas tienen nieve, las partes bajas no tienen nieve. ¿Por qué? Pues porque son facsímiles del mundo natural. Y eso pues tiene cierto tipo de significación. Hay videojuegos como por ejemplo Uncharted 2, donde cuando uno está en sitios que tienen nieve, ¿sí?, cuando el personaje respira sale vapor, ¿no? Sale el vaho, ¿sí? Se ve el aire, ¿sí? Y pues cuando está en tierra, no sé, al nivel del mar o en tierras más cálidas, pues eso no se ve. Entonces uno dice, bueno, hay una especie de comportamiento dentro del mundo del juego respecto a los climas, y eso es algo que podríamos nosotros utilizar para hacer nuestros ejercicios arqueológicos, pero ese no es el foco. Recordemos la tesis que hemos estado mostrando acá y que me parecía maravillosa, y la estamos teniendo acá. De hecho, vamos a ponerle un cuadrito. Yo creo que valdría la pena ponerle un cuadrito, ¿sí? Y es que él nos dice, el paisaje mismo nos dice hacia dónde mirar. ¿Listo? Entonces, bien, sigamos un poquito acá adelante con estas ideas. Y después de la propuesta, y antes de mirar qué significa habitar en los mundos sintéticos, él nos dice, oye, hay un pensamiento final. Dice, yo predigo que para el año 2020 nosotros finalmente veremos videojuegos que estarán creando mundos completamente procedurales, donde la cultura que los jugadores encuentran nunca ha sido considerada por los desarrolladores de los juegos, ¿sí? En vez de eso, sino que han sido creadas por un complejo sistema de reglas mezcladas juntas que han creado culturas emergentes distintas unas de otras. Pues el comentario que lo pongo ahí es, bueno, esto no se cumplió del todo. Hay buenos ejemplos como cuando uno juega Hearts of Iron 4, en particular no en modo histórico. Hearts of Iron 4 es un juego en el cual uno juega la Segunda Guerra Mundial y pues uno le puede activar el modo histórico, lo cual quiere decir que la IA del juego va a seguir los lineamientos históricos. Ejemplo, Alemania se va a aliar con Italia y se va a aliar con Japón y van a armar el eje. Gran Bretaña se va a aliar con Estados Unidos y con Francia, van a armar los aliados, etcétera. Pero pues si uno cambia, transforma, le dice no juegues con el modo histórico, juega en modo creativo, pueden resultar cosas muy raras, ¿no? Puede resultar que por algún motivo Alemania termina haciendo un pacto con Inglaterra para invadir a Francia, entonces Inglaterra se nazifique, o sea, unas cosas que uno dice, esto es raro, y todo eso de una u otra forma está creado de manera procedural, ¿sí? Claro, en Hearts of Iron 4 no nos habla tanto como de culturas, uno no se encuentra personajes, uno juega en el marco de un mapa, pero oye, la idea de una u otra forma es buena, la idea es buena y está ahí. Como predicción creo que no es que la pierda del todo, lo que pasa es que son pocos los juegos que han llegado a ese nivel, son pocos los juegos, ¿no? Ahora, la tecnología, pues lo pongo ahí, ¿no? La tecnología está. El problema es si esto resulta divertido, ¿no? Con el paso del tiempo nosotros podemos ir mirando. Por ejemplo, volvemos al caso de Minecraft. Minecraft es un juego que funciona proceduralmente y se van creando escenarios y espacios y poblaciones con sus casas y demás. Sería interesante si a un nivel, por ejemplo, ya procedural surgieran aspectos como por ejemplo la religión, entonces que los templos que se encuentran en zonas más elevadas varíen de los templos que se encuentran en formas, no sé, en zonas que están más al nivel del mar, o los templos que se encuentran, por ejemplo, en cierta zona del mapa hablan de una religión distinta a las que se habla en otro lado. Al final de cuentas, la religión hace parte fundamental de las culturas. Eso tecnológicamente se puede hacer. El punto es si eso resulta divertido, si eso dice algo o simplemente es decir, ¿por qué se haría eso? ¿Por qué se haría eso? Otra cosa es que juegos creados por inteligencia artificial puedan irlo desvinculando. Hace no mucho, un par de años creo,
hubo un experimento informático bien sugerente, y es que a una máquina se le enseñó a jugar Pac-Man y la máquina jugó sistemáticamente Pac-Man. Creo que jugó alrededor de unas 10.000 partidas, pues, al nivel de la máquina. Y luego se le ordenó a esta inteligencia artificial crear Pac-Man, ¿sí? O sea, tenía que programar Pac-Man. Y la máquina, a partir de lo que jugó de Pac-Man, de estas 10.000 o 100.000 partidas, creó un Pac-Man muy similar al Pac-Man tradicional, muy similar. O sea, la Pac-Man, la boca se abre, se cierra, las pastillitas, los túneles de entrada, de salida, los fantasmas, sí, los movimientos, etcétera. Naturalmente habían variaciones respecto al Pac-Man original. Y esto podríamos decirlo, la terminología acá es completamente inexacta, pero permítanme el desfase. La máquina había creado una versión de Pac-Man a partir de su propia experiencia. Hablar que las máquinas tienen experiencia puede ser complicado, pero a partir de lo que había jugado. Y pese a que uno, no sé, yo he jugado mucho Pac-Man y dudo que yo haya jugado 10.000 o 100.000 partidas, ¿sí? Y aún así, si a mí me ponen a programar Pac-Man, muy seguramente haría un facsímil. La máquina, pese a que lo trató de hacer lo más parecido, tuvo variaciones, creó algo distinto. Y eso es llamativo porque lo que está diciendo Andrew Reinhardt tiene pleno sentido. El día de mañana, cuando ciertos aspectos de la programación de los videojuegos se deje, por ejemplo, a desarrollos de inteligencia artificial, por ejemplo eso, ¿no? Crear estos asentamientos y poblados que el héroe de turno se va a encontrar porque, pues no sé, porque hay que diseñarlos y pues si hay una máquina que lo haga mejor que, pues que lo haga la máquina, es posible que empiecen a encontrar eso, no sé, que hay ciertas estatuas, ciertas esculturas, ciertos textos, ciertas magias, ciertas, no sé, características propias de ciertos espacios dentro de los juegos. Y entonces podríamos empezar a hablar de lo que él dice acá, ¿no? Una especie de culturas que los jugadores encuentren que nunca han sido consideradas por los desarrolladores. Es una idea muy sugerente, a mí me parece valioso. Y él lo pone acá como una evolución del test de Turing, que es un ejercicio valioso, ¿no? Él dice, un día tendremos un test de Turing para culturas para determinar cuál es real. Ustedes recuerdan que pues Turing había puesto justamente uno de los tests, si se quiere, de la inteligencia artificial. Y la idea del test de Turing es podemos reconocer una inteligencia artificial cuando sea capaz, o sea, cuando sea imposible de discernir, ¿sí?, si una inteligencia es o no es artificial. Es decir, reconoceremos que una inteligencia es artificial cuando la reconozcamos como inteligente, ¿sí? Eso es natural. El test de Turing ha sido superado por máquinas muchas veces. Es decir, hay muchas personas en muchos contextos de experimentación controlada y no controlada que han confundido las máquinas o la inteligencia artificial de una máquina con seres inteligentes. Entonces, por ahí queda. Todavía no nos queda convencido, todavía no estamos convencidos a nivel cultural, todavía no hemos visto una cultura creada pura y llanamente por una máquina, ¿no? Hay culturas reconstruidas, por ejemplo, por arqueólogos e historiadores, no sé, culturas de la antigüedad, en el mundo prehispánico o en la prehistoria eurasiática, por ejemplo, de las cuales solo sabemos lo que nos ha contado un autor, ¿sí? Y uno pues va a mirar y eventualmente hay unas evidencias y demás. Pero como documentación, digamos, como transmisión de esta experiencia, solo lo tenemos en términos de lo que ha dicho un autor. Todavía no hemos llegado a ese punto en el plano de las máquinas y todavía no en el plano de los videojuegos. Pero es posible que en un futuro pase. Es posible. Es posible. Bien, vamos a seguir con este siguiente apartado. Es un apartado un tanto largo, pero es muy sugerente. Voy a mirar las tesis más importantes porque pues, quiero ir avanzando un poco en el documento. Y nos habla acerca de habitar en espacios sintéticos y pues en paisajes, en espacios, ¿no? Dice, la mayoría de nosotros, ¿sí?, no vivimos de manera solitaria, sino que vivimos en pueblos y en ciudades que de una u otra forma esperamos que duren para siempre, ¿no? Y habla un poco de esta expectativa que es maravillosa, ¿no? Nosotros pagamos impuestos y facturas, ¿sí?, de una u otra forma con la expectativa y la esperanza de que esto siga.
de que esto siga. Nosotros necesitamos que las ciudades sean permanentes para nosotros, o al menos que provean la ilusión de permanencia durante el tiempo de nuestra residencia en la ciudad. Él va a poner ahí un ejemplo muy simple y dice, mira, lo pone acá, ¿no? Yo vivo en una casa por 10 años, pero luego tengo un trabajo en una ciudad y la casa yo la necesito simplemente como un sitio hasta el día que me voy. Después de eso no me importa qué pasa. Pues no en sentido estricto, no en un sentido amplio, ¿sí? Sirvió a mis necesidades y cuando me voy, pues me fui. Él va a caracterizar eso a la manera de los hoteles, ¿no? Dice que nosotros vamos a un hotel en una ciudad, miramos, o sea, nos interesa el hotel mientras nos quedamos en la ciudad y ya luego nos vamos, ¿no? Y oye, si se acaba la otra ciudad, no sé, puede pasar. Como lo que está pasando hoy en día en Ucrania, ¿no? Hay muchos testimonios en las redes de personas que justamente por la destrucción de ciertas ciudades han empezado a reconstruir sus experiencias en dichas ciudades. Y es acá donde surge el concepto de Heidegger, que tal como lo trae a colación el profesor Andrew Reinhardt, ¿sí? Que dice, vamos a tomar prestado el concepto de Heidegger, ¿sí? De habitar, ¿no? Heidegger tiene un texto bellísimo que lo recomendamos, se llama Construir, Habitar, Pensar. De hecho, es posible que pueda compartir el texto acá a ver, denme un segundo. Sí, correcto. Acá podemos compartir el texto. El texto está digitalizado, es uno de los textos más famosos de Heidegger y entonces nosotros ahí lo podemos compartir. Oye, acabo de ver que, no sé por qué no me aparecen las notificaciones, acabo de ver que me está escribiendo Capitán 93 América TW, ¿jugaste Odyssey? Sí lo hemos jugado y de hecho lo tenemos justamente ahí a la base de nuestra transmisión para cuando necesitamos hacer algún tipo de juego de aclaraciones in-game. Pero ya ahorita volvemos sobre el juego y no sé si quieres comentarnos algo del juego de Assassin's Creed Odyssey. Bienvenido. ¿Sí? Entonces, chévere, gracias Capitán 93 por estar conectado a este espacio, ¿no? El concepto de habitar, de hecho podríamos ilustrarlo ya que aparece acá, podemos ilustrar el ejemplo de Heidegger, el concepto de habitar a partir de las tesis de Heidegger. Heidegger nos dice que habitar es la contrapartida de construir. Heidegger va a diferenciar, en este texto que les compartí de construir, habitar, pensar, va a diferenciar lo que significa morar en un espacio de habitar un espacio, ¿no? Y él dice que construir está más orientado al habitar que al morar. Bueno, eso es el texto de Heidegger, no nos vamos a poner acá con todas las ideas técnicas del asunto, simplemente vamos a ponerlo de una manera muy escueta. Cuando nosotros moramos, simplemente tenemos un alojamiento en. Cuando nosotros moramos, lo entendemos como residencia, como hogar, es un espacio de significaciones relacionales, histórico, habla de nosotros nos definimos y determinados por este espacio, ¿no? Por eso un ejemplo clarísimo es el de los hoteles, ¿no? El ejemplo del hotel. Cuando nosotros vamos a un hotel, pues nos quedamos ahí, no es que habitemos el hotel, ¿no? Moramos el hotel, estamos un rato ahí, 2, 3, 4 días, una semana, un mes, lo que sea, y pues luego nos vamos. Él va a decir exactamente lo mismo. Estos conceptos de construir y habitar pueden ser aplicados a los mundos digitales y específicamente a los videojuegos. Y él dice, mira, yo propongo que los videojuegos son sitios arqueológicos y que estos espacios de arqueología pueden ser explorados para entenderlos, ¿sí? Entonces propongo ahora que todos los videojuegos son creados de manera semipermanente como dreamscapes, ¿no? Y naturalmente hay algo de compensación en ello. Vamos a poner un ejemplo nuevamente acá con el juego de Assassin's Creed Odyssey. Vamos a despertar a Cassandra, que está un poco dormida. Perdón, a ver, se me había apagado el control. No sé qué me pasó con el control. Denme un segundito a ver si me lo reconoce. Listo, ya ahí me lo reconoció. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un espacio como este, ¿sí? Que estamos, repito, en la Acrópolis, ahí está la estatua de Atena, vamos a un sitio un poco más reconocido, vamos a mirar ahí el Partenón, ¿sí? Bueno, acá está el Erectión, donde hay una estatua de Poseidón, si nosotros lo vemos ahí está el tridente, ¿sí? Podemos hacerle ahí zoom al tridente.
El mito cuenta que en este espacio, ¿sí?, Poseidón había dejado tres huecos donde empezó a salir agua, pero pues los griegos prefirieron el servicio de la diosa Atena. Pongámonos acá a la base del Erectión. Vámonos a la base del Erectión, ¿sí? Cuando nosotros... pongámonos un poco acá en perspectiva. Acá está bien. Cuando nosotros miramos acá el Erectión, ¿sí?, nosotros decimos claramente, en estos términos, nosotros no habitamos Assassin's Creed y no habitamos el Erectión. Es decir, Cassandra tiene una casa en el juego, pero la casa de Cassandra aparece al comienzo del juego y en un par de misiones, ¿no? No está claramente y profundamente desarrollado el tema de morar. No obstante, cuando nosotros miramos, por ejemplo, acá cuando nosotros miramos el mapa y nosotros nos damos cuenta de todo lo que hay, de los sitios a donde hemos ido, donde hemos estado, las zonas que nos hacen falta todavía descubrir, ¿sí?, del mapa, las atalayas, no sé, todo ese tipo de cosas, los fuertes que hemos atacado y que tenemos pendientes, en fin, hablan de una u otra forma de nuestra relación con el espacio del juego. Es decir, yo en particular acá en Assassin's Creed, esta partida tiene más de 130 horas, la llevo jugando ya un par de años, desde que salió el juego, y vuelvo sobre ella de tanto en tanto haciendo misiones. De hecho, ahí tenemos todavía la misión de Vuelve con Demócrito. Estaba haciendo la misión de Demócrito, que es una misión bien sugerente, y pues claramente son casi 130 horas de mi vida, que quiere decir, oye, pues he pasado más tiempo en Assassin's Creed que en muchas ciudades, en las cuales simplemente me he quedado un par de noches y ya está, ¿sí? De una u otra forma, los videojuegos se van volviendo espacios de hábitat. O sea, ya no simplemente me desarrollo como, ay, sí, un juego lo jugué, me voy. Eso pasa con muchos juegos, pero hay otros en los que de una u otra forma yo empiezo a construir. No construyo un espacio físico. En este juego no puedo construir una casa, digámoslo así. Hay juegos donde sí, Fallout 4 me lo permite, por ejemplo. No sé, Cities Skylines, The Sims, todo tipo de juegos me permite a mí construir algo, pero en el fondo no es más que una mecánica de juego. El concepto acá de construir como habitar hace referencia a... construcción de sentidos que me vinculan a mí con un cierto espacio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy escueto, ¿no? Mientras que para Heidegger la idea de construir hace directa relación con una determinación del espacio. En este caso yo lo puedo poner en este sentido. Acá nosotros Assassin's Creed Odyssey me permite a mí tener distintos tipos de trajes de armamento, de equiparlos, y yo acá en este segundo tengo un armamento, estoy como Ezio, pues con el traje de Ezio, porque oye, es Ezio, he jugado Assassin's Creed 2, amo ese juego y me lo he gozado, y tengo acá la lanza del tridente de Poseidón, que me permite respirar bajo el agua. Entonces, en ciertos momentos del juego donde tengo que ir submarino, pues me pongo la pinta 2. Y la pinta 2 es pues irme como Ezio Auditore en una pinta completamente anacrónica, pero no me importa porque estoy generando un vínculo de sentido. Esto implica tiempo, esto no es simplemente porque he pasado el juego y tengo el skin de Ezio y tengo el tridente. Sí, naturalmente lo he logrado jugando el juego, pero el hecho de que lo haya dispuesto así, que lo tenga guardado, que lo tenga digamos como que me haya encariñado con este set para tenerlo de esta manera, pues hace justamente referencia a esto, ¿no? Entonces ahí tenemos a nuestra querida Cassandra, tridente de Poseidón atrás, ¿sí? Justamente en un contexto que expresa mi hábitat respecto al juego. ¿Sí? Incluso este juego no lo permite, que yo sepa. Pero si uno pudiese trazar la cantidad de sitios de dónde he ido más y de dónde he venido menos, etc., muy seguramente el mapa me mostraría muchas líneas llegando a Atenas. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la reconstrucción que han hecho de Atenas en este juego.
¿sí? Porque pues aparece Sócrates, aparece Pericles, está el Partenón, están los filósofos, por allá uno se encuentra Anaxágoras, está Demócrito, por allá aparece Pitágoras, en fin, sí, aparece un Platón chiquito, y uno que tiene, digamos, cierta afiliación por este tipo de temas, pues empieza a buscar coincidencias, ¿no? A ver si se encuentra el barril de Diógenes, o dónde es que estaba la estoa, si ya se había creado la estoa donde finalmente van a sentarse los estoicos, o si ya se encuentra de una u otra forma en la zona del Liceo de Aristóteles, en fin, todo ese tipo de cosas y de representaciones son una relación mía con el espacio in-game, ¿sí? A partir de una relación mía con un espacio en el mundo natural, pero la manera en que yo me relaciono con ello en este caso es en el contexto de los videojuegos, y pues eso abre una relación de habitar. Ahora, claramente no es tan patente, ¿sí? Es más bien un ejercicio un tanto simbólico, hasta cierto punto diríamos hermenéutico, ¿no? Y de una u otra forma lo entendemos así, ¿no? Cuando nosotros vemos ciertos juegos, en particular juegos históricos como Assassin's Creed, pues esperamos esto, ¿no? Si estamos en Atenas, pues espero ver el Partenón, ¿no? Lo pone, ¿cómo es que lo pone acá? Dice, si nosotros visitamos Washington, esperamos ver el monumento a Washington, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a un arcade, esperamos ver Pac-Man. Claramente, ¿sí? Esto hace referencia a cómo nosotros tenemos una serie de expectativas respecto a los espacios, pero hay espacios que simple y llanamente no conozco, no sé, por ejemplo ahorita el mundo de Elden Ring, que es un juego que estoy jugando y que me tiene enganchado y pensativo en muchos sentidos, pues no sé, es un mundo raro, hay un árbol gigante, hay otros árboles no tan grandes pero igual gigantes que brillan y en fin, sí, y empieza uno a decir de qué va esto, pero con el tiempo empieza uno a reconocer y a tener sentidos ahí, ¿no? A tener sentidos ahí. Naturalmente hay juegos en los que he estado simplemente como alguien está en un hotel. He jugado 2, 3 horas, 2 días, 2 semanas y ya está, ¿sí? Y oye, y recuerdo yo mi estancia en cualquier hotel, o sea, una que he morado ahí, dicen, no, oye, sí, chévere. Pero hay espacios in game donde uno los ha habitado, ¿sí? Y él lo dice acá en estos términos. Tal como... para visitar de nuevo un término que hemos trabajado antes, y dice acá, nosotros estamos invitados por los juegos y por sus construcciones a habitar en sus espacios, en tanto en cuanto ellos existan en su estado semipermanente hasta que los nuevos juegos vengan y pues impliquen la migración. Y es cierto, no todos migramos. Yo, por ejemplo, les cuento, he jugado más de 130 horas, casi 130 horas el Assassin's Creed Odyssey, pero no he jugado todavía el Assassin's Creed Valhalla, no lo he jugado, ¿sí? No porque no me guste la saga, me encanta la saga, no sé, todavía no he terminado el Assassin's Creed Odyssey, me falta todas las misiones de la Atlántida y demás. Y me encanta, y pues no sé, le he preferido jugar otros juegos, pero este es un juego en el que al que usualmente vuelvo. Entonces él dice, mira, podemos ponerlo así de manera muy romántica, como, oh, estos son mis juegos idealizados, o podemos verlo de una manera completamente pragmática y decir, hay juegos en los cuales nos enganchamos por horas, que no simplemente los moramos, sino que creamos construcciones de sentido, y en ese sentido los habitamos, y en tanto en cuanto que los habitamos, pues nosotros tenemos ahí un espacio, si se quiere, un espacio, pues eso, un espacio, ¿sí? Denme un segundito, tengo acá un problema de... Ok, ya, listo. Nos lanza una tesis que es bastante clara y contundente, ¿no? No hay residentes permanentes de los mundos de juego, no puede haberlos, todavía no, ¿sí? ¿Quién sabe si a futuro funciona algo así como en plan Matrix, donde la gente esté conectada y entonces el mismo juego produzca la energía que uno necesita para vivir, cosas por el estilo? Eso suena muy ciencia ficción, pero bueno, pues son formas, ¿no? Quizás hoy en día no se hacen en escenarios de juego, pero sí en contextos laborales. Hay
Hay veces donde uno no habita una casa, sino que la casa realmente es un lugar donde uno mora y uno habita más el sitio de trabajo. En el trabajo uno come, uno va al baño, uno se baña, uno hace ejercicio, uno tiene pareja, ¿sí? Y va a la casa a dormir, ¿no? E incluso hay ciertos tipos de trabajo donde eventualmente uno se va por 6 meses, un año, no sé, a trabajar en un submarino, plantas petroleras submarinas, todo este tipo de cosas. Y son formas de entender el habitar en otros términos, ¿no? En los videojuegos todavía no hay una residencia permanente. Quién sabe si a futuro la haya. Eso sería un poco distópico, espero que no. Pero sí nos interesa de una u otra forma la apertura reflexiva que nos da esta situación, ¿no? Con los videojuegos nosotros todos somos transhumanos. Todos nosotros experimentamos estos lugares como cosas, ¿sí? A través de las cuales nosotros simple y llanamente estamos pasando, ¿sí? Y es una idea muy buena, es una idea muy buena. En el momento en el que yo muevo a Cassandra por el mundo de Assassin's Creed, yo Manuel Palacio, que está en una ciudad en un barrio en Bogotá, ¿sí? En un sitio específico y determinado, estoy al mismo tiempo un mundo dentro de un mundo. Estoy en Assassin's Creed, en una ciudad, específicamente en Atenas, dando vueltas por ahí. Y yo no soy solamente yo también soy un avatar. Y todo esto es una tesis muy sugerente, ¿no? No lo había visto. Vamos a poner acá como ojo, transhumanismo. Que es una tesis muy sugerente, y yo creo que sobre ello vale la pena pues volver en algún momento, ¿no? Nosotros entonces habitamos videojuegos durante un tiempo, mientras los jugamos, los abandonamos, eventualmente podemos volver a ellos, pero a veces cada vez más dejamos nuestras relaciones de sentido, se vuelven algo más evocativos si se quiere, y más bien los abandonamos, ¿no? Él va a poner acá un ejemplo que me parece muy simpático. Simpático por la manera en la que está construida, pero pues es un ejemplo un poco doloroso y turbio incluso, ¿sí? Dice lo siguiente: nosotros habitamos de gran manera los mundos sintéticos, ¿no? Los mundos de juego, ¿sí? Es un acto consciente para nosotros como jugadores comprometernos con los juegos que nosotros nos gustan, ¿sí? Hacer de ellos como si fueran nuestras ciudades. Hay cosas para mirar, para hacer, basadas como en la infraestructura que subyace en las mecánicas y en las reglas. Nosotros pagamos, ¿sí? El acceso a este tipo de espacios, ¿sí? Pues, o bien sea comprando el juego o comprando cosas in game o desarrollando misiones del videojuego, ¿sí? Y pues de una u otra forma los desarrolladores van haciéndole update a la infraestructura y esperan que los jugadores permanezcan allí. Entre más jugadores hayan, sí, pues más saludable es la economía del juego y más largo permanece esta estructura de juego ciudad o juego mundo, sí, de una manera viable y vibrante. Cuando la gente se va de esta infraestructura de un mundo digital, sí, pues lo abandona. Y él dice, compara esto con lo que pasó con Detroit, sí. De una manera que at one time the destination for culture and industry, ¿sí? Que una vez fue el destino de la cultura y la industria, y ahora pues sobrepasada por ser ciudades abandonadas y vecindarios enteros dejados un poco a la ruina, ¿no? Ustedes recuerdan las grandes crisis a comienzos del siglo XXI, hicieron de Detroit una... Pues Detroit era a finales de la década del siglo pasado era una ciudad muy pujante, mucha industria, particularmente automovilística. Las grandes crisis de comienzos del siglo XXI le dieron durísimo, en particular la del 2009 la mató, llamémoslo así. Y hoy en día Detroit se ha vuelto un escenario un poco extraño, ¿no? Un poco extraño. Para algunos dicen que incluso es la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, otros dicen otras cosas, pero lo que nosotros sí tenemos acá es que Detroit es una ciudad abandonada. ¿Y qué pasó con la gente? Pues se fue. Pues se fue. ¿Y a dónde se fue? Pues a otras ciudades. ¿Qué pasó cuando se fue? Pues dejaron de habitarlo. ¿Por qué? Porque dejó de tener sentido lo que hacían allí. Dejó de tener sentido su habitar. No tenían trabajo, no tenían comida, no había educación de calidad, etcétera, etcétera. Naturalmente no todos se fueron, y quienes se quedaron pues vieron una arruinación. No sé cómo llamarlo, el verbo de generar ruinas, arruinamiento. Bueno, vieron transformar la ciudad en ruinas, ¿sí?
Hoy en día la ciudad está, naturalmente hay muchas campañas para reconstruir Detroit, ya no desde una perspectiva económica capitalista, por ejemplo, más bien han llegado muchas comunidades alternativas, hippies que llaman por ahí incluso, gente que quiere hacer huertas urbanas, ¿sí? Aprovechar pues una ciudad en ruinas además de una gran infraestructura, pues para pensarse una ciudad del futuro, que eventualmente pues sea una nueva forma, digamos, sea un nuevo espacio que invite a habitarlo, ¿no? Una reflexión sobre todo esto de lo que pasó en Detroit es obviamente el juego de Detroit Become Human. Es un juego futurista. Detroit no ha sido abandonada como lo fue en el mundo real, pero nos establece justamente, digamos, todas las dificultades que habían en Detroit, y que de una u otra forma hay, ¿no? Racismos, fobias, dificultades de vida. Detroit Become Human está montada sobre el problema del transhumanismo en el fondo, o sea, de hasta qué punto los robots son humanos, o de hasta qué punto qué significa ser humano en el fondo en un mundo de tecnología avasallante. Pero en el fondo es la misma consideración. Nosotros podríamos hacer una comparativa y es muy factible que nosotros podamos encontrar formas de habitabilidad en Detroit Become Human, así como pues si nosotros estuviéramos o conocimos la ciudad de Detroit, ¿no? Él va a hablar entonces en ese sentido que las ciudades, al igual que los videojuegos, tienen una especie de entropía, ¿no? Dice que ciertas ciudades manifiestan una entropía en una forma visual, ¿sí? Que nosotros no reconocemos necesariamente los efectos en los videojuegos abandonados, es decir, un juego abandonado, sus partidas, sus casas no se vuelven, no se oxidan, no se ahollinan, no se ensucian, no se destruyen. Puede que baje la cantidad de jugadores si es un juego online, o puede que ya no sean compatibles con nuevas generaciones, pero visualmente no se ve. No obstante, hay otra forma de arruinación, llamémoslo así, que tiene que ver justamente con el ámbito de la compatibilidad. Los juegos dejan de ser compatibles con las nuevas versiones de Windows, con las nuevas consolas, y cada vez se hace más difícil acceder a ellos hasta el punto donde pues resultan de una u otra manera inhabitables. Va a poner acá una tesis muy bonita y muy sugerente, además que me gusta mucho porque es una idea en la que trabajé hace un par de videos ahí en el canal, ¿sí? Y es que la nostalgia es una forma de habitar estos espacios, en particular en los videojuegos. En el mundo real, la nostalgia llevó en particular, por ejemplo, a los pintores románticos a ir a antiguas ruinas y pintar estas ruinas e imaginarse los mundos y las ciudades que habían en antiguas ruinas. Nosotros hoy en día nos queda un poco difícil en el ámbito de los videojuegos volver a aquellos videojuegos que de una u otra forma ya no son compatibles, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto y triste. hay un videojuego que salió como a mediados del 2000, ¿qué sería eso? 9 quizás. Un videojuego muy famoso por lo demás, que se llama One Chance, o Una Oportunidad, en el que uno es un médico que descubre una cura para el cáncer, pero esa misma cura básicamente está matando a la humanidad. Uno tiene una semana antes de que se acabe el mundo. El punto es que hace uno esa semana. Va a trabajar a ver si encuentra la cura, o se queda con la familia y va con la hija al parque y la esposa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el juego está programado en Flash, era para jugar en navegadores. Fue muy importante, generó muchísimas reflexiones. Fue un juego, digamos, que tenía una vocación casual, ¿no? O sea, como de así, pues de jugadores casuales, pero que terminó generando grandísimas reflexiones, videos tutoriales, cómo desbloquear los distintos finales del juego, etcétera. Y el juego tenía una particularidad, y es que una vez uno lo jugaba, se generaba una cookie en el computador, o sea, porque era un juego que se jugaba desde el navegador, generaba una cookie en el computador que impedía que uno volviera a jugarlo, a menos que uno la borrara, ¿no? Pero en principio uno no hace eso. Entonces, pues uno cada vez que cargaba el juego aparecía el juego, pues ya, o sea, en el final que uno hubiera obtenido. La primera vez que lo jugué, obtuve el peor final. Luego lo jugué varias veces y con el paso del tiempo quise volver, y hoy en día ya no está disponible porque la mayoría de navegadores actuales no soporta Flash. No soporta Flash porque pues Flash era básicamente era la forma elemental en el que cualquier hacker podía meterse a un navegador, ¿sí? Tenía demasiados huecos en su forma, digámoslo así. Entonces, pues
al perder Flash hemos perdido ciertos juegos. Algunos se han conservado, ¿no? Pero no todos, y no es tan fácil. Hay registros visuales, como por ejemplo en YouTube uno puede buscar el gameplay y ahí está. Pero una cosa es ver un juego y otra es jugar un juego. Se establecen ciertas formas de nostalgia, ¿sí? Entonces nosotros encontramos que la nostalgia es una forma distante y remota de habitar los espacios que ya no están. Algo parecido a la ruina. Hay un texto de Mark Oye, lo tengo acá a la mano, denme un segundito y se los comparto. Hay un texto de Mark Oye que es bellísimo, que me encanta, además me lo regaló mi amada, entonces me pongo muy feliz. El texto se llama El tiempo en ruinas. El tiempo en ruinas. Y digamos, la pregunta fundamental de Mark Oye en este texto, ¿sí?, es justamente cómo la reflexión en torno a las ruinas pues nos pone a nosotros en una relación con nuestro presente, con un eventual futuro en el cual nuestro presente esté hecho en ruinas, pero fundamentalmente nos pone en una relación con el tiempo y con nuestra relación con él. O sea, una pregunta muy en este orden acerca del habitar. Les recuerdo, la referencia es maravilloso, El tiempo en ruinas. Creo que hay una versión digital por ahí rondando en los grupos de Facebook de ciencias sociales y humanas, pero bueno, y si no, pues valdría la pena conseguirlo. Es un libro, al que yo le tengo muy grande afecto. Bien, resultan, digamos, acá de manera, pues, o concluimos acá de una u otra manera como con estas conclusiones de este apartado, y es que en tanto que jugadores nosotros constantemente somos turistas, ¿sí?, en los juegos que también nosotros habitamos de manera ocasional y un tanto rara. Sí, nosotros, algún juego ocupa nuestra atención y nosotros nos volvemos una especie de habitantes, ¿no?, de este espacio, digamos, en un gran término, en un largo plazo, ¿sí?, como en mi caso en Assassin's Creed, donde llevo ya básicamente 130 horas dando vueltas, ¿sí?, y por un tiempo nosotros habitamos dentro del semipermanente Dreamscape, o sea, como lugar de encanto, lugar de sueño, y exploramos nuestra humanidad a través de la gracia del juego. Está expresado de la manera más poética, pero es muy bonita, es muy bonita, y me gusta el modo en el que lo expresó. Vamos a mirar qué horas son. 7:15, nos quedan 15 minutos. Podemos avanzar. Yo creo que la mitad de esto es un capítulo. Esta parte es un subcapítulo súper técnico, pero es muy bueno, es muy bueno. Yo creo que podemos avanzar, como digamos, como es tan técnico en términos de la arqueología. El apartado filosófico es más bien como menor, porque, pues repito, es muy técnico en términos arqueológicos. Pero no sirve. Él va a decir que, bueno, ¿qué significa cavar dentro de un juego? ¿Sí? Tiene que ver algo con lo que hace la arqueología de campo. Y él dice, bueno, cuando nosotros vamos a hacer arqueología, tradicionalmente necesitamos herramientas, ¿no? Necesitamos una pala, una pantalla, un cepillo, una brocha, ¿sí? Un pickaxe, o sea, como, pues, sí, no sé cómo llaman, no sé cómo traducirlo. Sí, pues como estas picas con las que pican los arqueólogos también. Sí, cinta de medida, un level, o sea, un nivelador. Sí, cámaras, computadores, notebook, etcétera. Sí. Y él dice, bueno, esto es lo que se necesita en un esquema arqueológico clásico. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos en el arqueogaming? Y él dice, mira, por ahora, sí, bien sea una consola o un equipo o un computador, pueden ser ambos, sí, incluso en este caso son ambos. Tengo el Xbox conectado al computador para hacer la presentación, ¿sí? Y pues obviamente hay servicios como Twitch, YouTube, que nos permiten hacer como tener consolidar todo este tipo de hallazgos, ¿sí? Le parece clave, lo va a decir acá, lo va a decir más adelante, lo va a decir al final de este apartado, es clave el compromiso del público, ¿sí?, para la supervivencia de la arqueología en cualquier parte. La arqueología tiene una vocación de conservación, ¿sí? La arqueología busca encontrar el pasado para conservarlo, pero no conservarlo per se, no porque por el mero hecho de que sea pasado es importante, porque justamente gran parte de la historia consiste en desprendernos de nuestro pasado y saber decir adiós.
la arqueología encuentra en el pasado algo que todavía habla de nosotros, nos define, nos compele, ¿no? O sea, de una u otra forma lo está poniendo ahí para que nosotros hablemos con él, ¿sí? Entonces, naturalmente, la tarea de la conservación es una tarea inherente a la arqueología, e incluso en el ámbito de los videojuegos. El ámbito, digamos, la arqueología aplicada a los videojuegos está pensada en términos de conservación de los espacios, digamos, de los espacios digitales, de los espacios, ¿cómo es que lo llaman acá? Sintéticos, es que les dicen, ¿no? Y dentro de las herramientas vamos a encontrar varias, vamos a leerlas muy rápido y vamos a explicar un par. Dice, primero, drones, fundamental, se utilizan drones en el mundo real, pero también se utilizan drones en los mundos de videojuegos. Dos, los moddings, los mods que aparecen, por ejemplo, en plataformas como Steam, son fundamentales porque nos permiten transformar un poco la manera en la que nosotros nos relacionamos con el mundo de juego, atravesar paredes donde no se pueden atravesar, tener un mapa donde no se puede tener, cosas por el estilo. Nos permiten, digamos, como tomar el espacio en el cual habitamos como objeto, ¿no? Él acá lo habla como de un grid estandarizado. Básicamente un grid es una ¿cómo es que se llama? Una rejilla, la llamamos nosotros en Colombia. Sí, un grid, no sé, una red, una rejilla, en términos de un mapa, sí, para establecer los cuadrantes y demás. Nosotros en términos de un mapa mundi hablamos pues de latitudes y longitudes. En el ámbito de un videojuego pues nosotros podemos establecer ciertas referencias. Hay videojuegos que bien son por números o bien sea por sitios, etcétera. Ahorita lo miramos en Assassin's Creed. 4 unidades de medida. ¿Sí? Hay formas de establecer unidades de medida. Ahorita vamos a mirar que un juego como Assassin's Creed lo tiene y esto resulta sintomático. 5, un reloj para medir no solamente las determinaciones de espacio, que son las que tenemos con la medida. O sea, measure es una medida, un metro, podríamos decir de manera vulgar. O sea, una unidad de medida en términos de distancia, y un reloj, una unidad de medida en términos de tiempo. Y nos va a hablar de la importancia de las sondas, ¿sí? Es decir, como una forma de explorar los espacios inexplorados en el mundo de juego. Eso existen de distintas maneras. En No Man's Sky uno literalmente manda sondas a los planetas. En Age of Empires uno mandaba una oveja, ¿sí? A ver qué era lo que había por allá. Y hay distintos tipos de juegos, ¿sí? Nos va a poner acá el ejemplo de No Man's Sky. Dice que para el juego de No Man's Sky, ¿sí? Se creó software especial para tratar con todo este tipo de recolección de data de un universo completamente virtual. Pero vamos a mirarlo en el contexto del juego de Assassin's Creed, que es el que tenemos acá a la mano. Entonces, lo primero que nosotros vamos a mirar es el dron, ¿no? El dron. Entonces, acá yo tengo a Ícaro. Ícaro es nuestra águila, ¿sí? Se supone que es un regalo de Zeus. Y entonces, Ícaro me permite a mí sobrevolar. Es un dron, o sea, claramente es un dron, ¿sí? De hecho, Ubisoft tomó esta estrategia de un juego, pues, de un dron que ya había aparecido en otro juego, que es el juego de Watch Dogs 2. En Watch Dogs 2, una de las herramientas que tiene el protagonista es justamente un dron. Bueno, uno que vuela y otro que rueda, pero es la misma idea, ¿no? Nosotros podemos relacionar y encontrar ciertos aspectos en el espacio con ello. Por ejemplo, nosotros podemos mirar acá, pues que hay unas nieves al fondo, ¿sí? Parecen ser los picos más altos. Allá aparece de una u otra forma, nosotros podríamos acercarnos con el modo fotografía. Parece que hay un fuerte, hay nieve al otro lado, lo cual revela que hay de una u otra forma unos picos. Y nosotros podríamos mirar, y pues esto es claramente una sonda. Pero no solamente teníamos sondas. Recordemos que además de las sondas, denme un segundito. Vamos a dejar a Ícaro ahí un segundito volando mientras... Acá. No solamente nos habla de sondas, nos habla también de otros escenarios, ¿no? Perdón, de otras herramientas. Nos habla también de drones, que estamos hablando, nos habla del modding. En este caso podríamos poner como ejemplo del modding justamente podríamos poner como ejemplo del modding el atuendo que tiene Cassandra, pues un atuendo de Assassin's Creed de la versión de Ezio, ¿sí? Yo tengo acá en pantalla, tengo a mi muñeco de Altair, que es una forma
primigenia de esta pinta y de este vestido. Entonces, o de este traje que tiene. Naturalmente el de Altair responde un poco a la idea de los asesinos y al traje de los assassins en el mundo medieval, en el contexto de la Tercera Cruzada, que es donde cuando se ambienta. La pinta de Ezio Auditore está más ambientada en el mundo renacentista, pese a que nosotros estamos jugando en el mundo griego. Entonces podemos decir que el modding también es una forma de entender y mirar eso, ¿no? Nosotros, si no lo queremos mirar en términos del juego, perdón, del personaje, podríamos de todas maneras mirar un poco el modding en términos de cómo se entiende, o sea, cómo se han modificado ciertos espacios. Ejemplo, si miramos el mapa, si nosotros miramos el mapa, tenemos acá el territorio de Atenas, la ciudad de Atenas. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá el Cabos Unión, ¿no? Cabos Unión, el santuario de Cabos Unión, que es un santuario muy importante, era un templo a Poseidón justamente en el sur de la península ática, que como nosotros vamos a ver, pues daba, digamos, estaba justamente abierta a la mirada, pues, de todo el Mediterráneo, ¿no? Naturalmente en el juego pues eso no puede estar así. Necesitamos que el escenario resulte jugable. Entonces hay una modificación del espacio geográfico de la península ática, pues en estos términos. Es decir, si nosotros miramos la distancia que hay entre, por ejemplo, Atenas y Cabos Unión, pues nos vamos a dar cuenta que no corresponde. Por ejemplo, Atenas, de Cabos Unión a Atenas, según en el espacio del juego, hay una distancia de 1456 metros, o sea, 1,5 kilómetros en términos del espacio de juego. Mientras que si nosotros miramos, por ejemplo, en Google Maps, vamos a mirar Google Maps, abramos Google Maps acá. Un segundito porque no lo estamos mostrando. Entonces puedo abrirlo acá. Vamos a abrir Google Maps y vamos a mirar cuánta distancia hay entre Atenas. A ver, acá Atenas. Y vamos a ponerle acá cómo llegar. Y acá Cabos Unión. Claro, acá nos dice que estamos hablando de 75 kilómetros. Vamos a ampliarlo un poco. Pues lo puedo agrandar desde acá. Perdón, acá está Cabos Unión. Sí, y acá nos dice 75 kilómetros. En el horizonte del juego nos dice que son 1456 metros. A ver, hay una diferencia clara entre decir 75 kilómetros, ¿sí?, que es lo que nos aparece ahí, y decir nada más pues 1400 metros. Obviamente estamos hablando del espacio de juego, y en el espacio de juego pues el espacio de juego no es un espacio 1 a 1, pero no obstante hay una dimensión espacial, hay una dimensión de espacio, y nosotros podemos mirar que Cabos Unión queda hacia donde nos debe estar señalando. No me acuerdo en dónde, pues justamente hacia allá. Ahí está el marcador, 1,5 kilómetros en esa dirección, y nosotros llegaríamos a Cabos Unión. Repito, en nuestro espacio físico, en nuestro mundo, necesitaríamos un poco más. Necesitaríamos casi de 75 kilómetros, recorrer 75 kilómetros para llegar hasta allá. Entonces veamos que eso implica un ejercicio de distancias y un ejercicio también de tiempos, ¿sí? Assassin's Creed, como ustedes lo hemos visto a lo largo de esta partida, tiene ciclos de día, de noche. Si nosotros queremos transportarnos a un lugar, implica el tiempo de transporte, perdón. Entonces pues han pasado de una u otra forma días. En particular esto acá en este juego no afecta, pero hay juegos donde sí afecta, ¿sí? Entonces hay videojuegos donde solamente los soldados hacen ciertas rondas por la noche. Bueno, en este juego los cambios de ronda suelen darse al atardecer y al amanecer. Entonces si uno quiere colarse en alguna casa puede hacerlo. Justamente a esas horas de manera más fácil. O si por ejemplo hay otros juegos en los que solamente en ciertos momentos aparecen ciertas figuras o ciertos personajes en ciertos lugares, entonces hay que estar atento también a la dimensión temporal. Eso en términos de las tesis de Andrew Reinhardt nos quiere decir que hay una forma de
abordar, o sea, porque los juegos tienen una dimensión temporal, hay una forma arqueológica de abordar el tiempo, ¿sí? Las ondas, ya lo dijimos, pues también hacen parte de estas mismas mecánicas, ¿sí? Y a partir de ello, nosotros podemos utilizar como una serie de métodos. Métodos que en el fondo, pues lo que vamos a mirar consisten muy específicamente pues en el uso de estas herramientas para hacer lo que sería una excavación, que no vamos a pues, excavar como excavar, porque ¿sí? Acá no vamos a necesitar palas para abrir huecos en la tierra, pero sí necesitamos una serie de métodos para ir a un nivel profundo, digámoslo así, en términos del mundo de juego, que van niveles profundos que van desde la lógica interna de la programación hasta el elemento superficial de la disposición de objetos, atributos, aspectos en el espacio, escenarios y demás. Eso pues lo estaremos mirando un poco en la próxima sesión, porque ya hoy nos hemos quedado sin tiempo. No obstante, hemos avanzado, estamos en la página, perdón, estamos un poquito más adelante, estamos como en la, por acá, habíamos arrancado justamente en la página 87, ¿sí? Y ya vamos en la página, bueno, la del PDF es el 111, la 111, no, perdón, del libro de la 111. O sea, hemos avanzado casi unas 20 páginas de este segundo capítulo, tercer capítulo, que no es poco, y pues hemos ido mirando cómo estas herramientas arqueológicas van teniendo realidad y visibilidad en el ámbito de los videojuegos. Para la próxima sesión, pues empezaremos a leer el tema de los métodos, ¿sí? Qué significa excavar o recolectar información en mundos digitales, y más adelante pues vamos a mirar un poco de cómo se diseña un proyecto arqueológico en un mundo digital, que esto es un aspecto fundamental para cuando uno quiera hacerlo, ¿no? Esto es, yo creo que es muy valioso de este libro. Nos dice cómo hacer arqueogaming, ¿sí? Así puntual de, mira, necesitas seguir los siguientes pasos, 1, 2, 3, creo que son 6 en total, ¿sí? Nos dicen qué herramientas podemos mirar, cómo podemos trabajarlo, y pues bueno, vamos a irlo mirando poco a poco. Sin embargo, bueno, ya nos hemos quedado hoy sin tiempo para seguir charlando un poco de esto, así que les invito el próximo martes, que es, bueno, va a ser martes de Semana Santa, pero pues igual vamos a estar pendiente, tenemos tiempo para hacerlo, y como estoy enganchado con el libro, pues quiero seguir avanzando, ¿no? Entonces nos vemos el próximo martes, igual 6 de la tarde, con el desarrollo de las siguientes partes. Yo creo que ya estaremos, no creo que terminemos el capítulo, porque todavía nos quedan casi 40 páginas, sí, pero oye, por lo menos que podemos ver la mitad de lo que nos hace falta, o sea, alrededor de unas 20 páginas. Y la idea será pues traer otros juegos para ilustrar un poco estas ideas. Ya lo hemos ilustrado con Assassin's Creed Odyssey, así que podemos traer otros y vamos a ir mirando. Bien, por mi parte no es más, les deseo a todos ustedes que tengan una feliz tarde, una feliz noche, y pues nos estaremos viendo por el canal de YouTube y por este canal de Twitch dentro de 8 días. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.